prédica, una mala generación. Esta prédica va dirigida en la molestia de nuestro Señor Jesucristo, que veía a los escribas, a los fariseos y a los saduceos, aún a los sacerdotes de Israel de su tiempo, que conocían las escrituras, las tenían en la mano, pero no las obedecían, hacían todo lo contrario. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? Tienes las escrituras y no las obedeces, entonces ¿para qué las quieres? Algo semejante sería en nuestros días una persona que tiene maestrías, títulos, doctorados y es teólogo y ha ido a varios seminarios y se sube a un púlpito, a veces sin ser llamado por el Espíritu Santo, sin tener el don del pastorado, porque el pastorado es un don, y se sube ahí y no predica la verdad. Esto es grave porque también está pasando actualmente. Pero esto no es nuevo, esto viene desde atrás. Entonces, busquen ahí Mateo 23:33. Ahí vamos a comenzar. Esta es la cita base, Mateo 23:33. Aquí hay una silla. Mateo 23:33. Les doy ahí un tiempecito. Búsquenla. Miren, nuestro hermano quiere estar aquí en primera fila. Muy bien. Sí. Ya estamos ahí. Mateo 23:33. Miren qué palabras tan fuertes. Esas palabras Jesucristo se las está hablando a los líderes religiosos de su época. Y miren cómo dice, serpientes. Qué bonito les habló, ¿verdad? Suavecito les habló el Señor. Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo le van a hacer para escapar del infierno? Si les está diciendo, si ustedes siguen viviendo así, teniendo las escrituras y no obedeciéndolas, van a ir al infierno. ¿Cómo? ¿Habrá gente así? Sí la hay. Son muchos los líderes espirituales que caminan bajo el manto de la hipocresía. Esta palabra la vas a oír a todo lo largo de la prédica. Hipocresía. Y ahí está el proverbio 23:6-7, anótalo. Ya pasamos por él, ya nos lo explicó Fede. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón es tal. Como bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Aquí se está refiriendo a esas personas de doble ánimo, hipócritas, que te ofrecen todo, pero su corazón está lejos de amarte. Simplemente hacen las cosas a veces por hacerlas, para recibir gloria de otros, para sentirse espiritualmente bien, pero delante de Dios están mal porque no aman a su prójimo. No lo aman, nada más hacen las cosas, ¿saben cómo? A veces hasta mecánicamente. Mecánicamente, no las hacen de corazón. Mira, esta palabra hipocresía en griego es muy fuerte. Anótala si quieres, porque esta palabra griega es la que nos va a abrir la puerta. H-U-P-O-K-R-I-S-I-S. Upocrisis. Upocrisis. ¿Y sabes qué significa? Juzgar. Juicio severo. Prejuicio. Ponerse una máscara. Caminar en un carnaval vestido de lo que no eres. Lo que pasó ayer. Insinceridad. Fingir o actuar de manera mentirosa. Mira todo lo que significa esa palabra en griego. Los líderes en tiempos de Cristo y aún antes caminaban en su justicia propia. ¿Cómo es esta justicia propia? Orgullo, vanidad y soberbia. Estas tres cosas, orgullo, vanidad y soberbia. Parecen iguales, pero no son iguales, ¿eh? No son iguales. Las escrituras y su correcta interpretación estaban muy lejos de ellos.
¿Saben qué les faltó? No conocían ni aplicaban las leyes de la hermenéutica. No solamente interpretaron mal el texto, sino que lo aplicaban mal a sus vidas. Y eso les pasa a muchos que se suben a un púlpito y a veces no interpretan correctamente las escrituras. ¿Qué resultados nos da? Es conocer las escrituras y caminar sin amor al prójimo. No aman a las ovejas. Hay muchos líderes en las iglesias que no aman a las ovejas. Pero ¿qué tal aman las riquezas y sus bolsillos? Y quieren tener coches nuevos y casas nuevas. Y quieren tener relojes y quieren tener todo. Y eso no es amor al prójimo. Isaías 29:13, anótala, te la leo. Isaías 29:13, dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca? ¿Sí? Ay, Señor, bendito seas, alabado seas mi Dios y mi Señor, mi santo Señor Jesucristo. ¿Sí? Y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo hacen mecánicamente, lo aprendieron, pero no aman al Señor. ¿Saben por qué debemos amar al Señor? Por una sola razón, porque nos ha perdonado todos los pecados. Creo que esa es una razón suficiente para darle honra y gloria. Tus pecados del pasado, del presente y del futuro están perdonados. Isaías escribió 600 años antes de Cristo y ya la cúpula judía eran generación de víboras, serpientes venenosas, les dice el Señor. Qué feo se dirige a ellos, ¿eh? Retoma esa parte de Isaías y se las dice. Su corazón está lejos. Ustedes de boca son muy buenos para alabar y bendecir a Dios, pero su corazón no está con Cristo. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, esta palabra en hebreo es soferim, S-O-F-E-R-I-M, soferim. Gramateis con doble M también. Las dos palabras son importantes. Una está en hebreo, soferim, y la otra en griego, gramateis. Fueron una clase prominente en la sociedad judía durante los tiempos de Jesús. Una clase prominente. Tenían dinero, tenían economías. Su nombre puede traducirse como escribas o secretarios. Lo más correcto son secretarios. ¿Por qué se les llamaba así? Porque esto refleja su principal función. Ellos estudiaban las escrituras, las copiaban y las preservaban. Todavía en Israel, el rabinato de Israel escoge a ciertos niños que tienen buena caligrafía y los enseña a copiar de los originales y hacer otra copia de las escrituras. Al hacer otra copia, ellos aprenden, ellos memorizan y luego preservan los textos. ¿Ustedes creen que una persona así se le puede escapar algo? No, no se le debería de escapar porque lo está checando. Sin embargo, ellos a pesar de que estudiaban, copiaban y preservaban las escrituras, no la interpretaron correctamente. Cometieron ese error. Por eso es importante actualmente para nosotros, por lo menos conocer algunas reglas de la interpretación bíblica. Nosotros como creyentes sí debemos conocer algunas reglas, por lo menos unas 20 reglas de hermenéutica. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Al otro grupo al que se dirigían el Señor. ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo dice, yo soy fariseo de fariseos, o sea, yo estoy en la élite, irreprensible, celoso de la palabra. Y tuve como maestro a Gamaliel, al mejor de mi época. O sea, no era cualquiera.
Estos fariseos eran una secta religiosa influyente en el judaísmo durante la época de Cristo y la iglesia primitiva. Destacaban por su énfasis en la piedad personal. Estos hombres estaban muy apegados a las tradiciones judías y a veces hacían votos muy fuertes ellos de no comer o de no beber o de su vestimenta. Incluso se rapaban, se cortaban el cabello. No como ahora, que si pierde el América te lo rapas. No, no, no. Ese tipo de votos no. Aquí eran unos votos solemnes, fuertes. El término fariseo proviene de una palabra hebrea que significa separado. Separado, o sea, aparte. Ustedes son aparte. Por aceptar la tradición oral junto con la ley escrita, mezclaban, hacían un mix. Lo que dice las tradiciones y lo que dice la Biblia, y de ahí sacamos nuestra doctrina. Estos le agregaron, estos fariseos. ¿Te suena? ¿Te suena a alguien ahí que le agrega algo a la escritura? Y por enseñar que todos los judíos debían cumplir las más de 613 leyes de la Torah, 613 leyes, incluidos los rituales de purificación ceremonial. ¿Quién va a poder? Si con el primero no podemos amar a Dios sobre todas las cosas, no podemos. No codiciarás, no robarás, no se me duerman, despiértense. ¿Cómo vamos a cumplir todo eso? Eran hombres de negocios de clase media y líderes de sinagogas. Fíjate, eran líderes de sinagogas. No es cualquiera, no eran cualquiera, aunque constituían una minoría en el Sanedrín y ocupaban unos pocos cargos como sacerdotes. Parecían influir en las decisiones del Sanedrín debido al apoyo popular que tenían y también al apoyo económico. Como yo doy más ofrendas y como yo doy más diezmos, entonces yo puedo mandar aquí en la iglesia. Sí, sí, es que es una nueva regla que yo acabo de poner. Y así se conducían estos hombres. Una mezcla. Una mezcla. Bueno. Pablo fue fariseo, pero fue transformado por Cristo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Hemos brincado, en mi caso, de la renovación carismática en el Espíritu Santo católica a la iglesia pentecostal y luego de la iglesia pentecostal a la reformada, gracias a Dios. Ahorita lo digo fácil, pero no está tan fácil brincar de un lado a otro. A veces son años, se lleva años hacer esto. Pues Pablo fue transformado, y si Pablo fue transformado, cualquiera de nosotros puede ser transformado. Hechos 23:6. Anótenla. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Ellos creían que los muertos iban a resucitar, tenían una doctrina correcta, porque sí iba a haber resurrección de los muertos, lo sabemos. Pero aquí el énfasis es, dice Pablo, yo soy fariseo, hijo de fariseos. 2 generaciones. Pero fue transformado. Fue transformado y Dios lo hizo apóstol. Abortivo, como él dice, soy el último, pero ahí estoy. Bueno, estamos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, que es el antitexto, capítulo 22, que es el antitexto del 23, para poder entender el versículo. Y mira, ve ahí a Mateo 22, tantito antes, para que podamos entrar a la cita. Dice ahí de los versículos 1 al 14 de Mateo 22, Cristo enseña la parábola de las bodas, ¿de acuerdas? Ahí está la parábola. Hay muchas parábolas. La parábola es una forma de lenguaje figurado en donde hay una enseñanza espiritual. Dice el versículo 2, el reino de los cielos es semejante, ahí está, mira, el reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiestas de bodas a su hijo. Ahí está haciendo un comparativo. Es una forma de lenguaje figurado. Luego, de los versículos 15 al 22, Cristo enseña sobre los impuestos. Y ahí en el 21, mira cómo dice,
Le dijeron de César, ¿te acuerdas de quién es esta moneda? De César. Y él les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí tenemos una aplicación. Nosotros como creyentes debemos sujetarnos a las autoridades establecidas, como dice Romanos 13. Hay que pagar impuestos, hay que quedar bien con el gobierno. Tenemos que hacerlo porque es un mandamiento. Y a Dios hay que darle lo de Dios también. Luego de los versículos 23 al 33, ahí Cristo enseña sobre la resurrección de los justos. En el 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mira, ahí nos está dando una información. Vamos a tener ahí un cuerpo espiritual, pero no va a haber casamientos, ni vamos a tener relaciones. Vamos a ser como los ángeles del cielo. Ya nos está dando un anticipo. De los versículos 34 al 40, Cristo enseña el gran mandamiento. Miren ahí en el 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esta es la esencia del Evangelio. Y ahí está todo. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Finalmente, de los versículos 41 al 46, Cristo enseña que es el Dios de David, que Él es el Dios de David y el segundo rey de Israel. Es David. Esta hace referencia a David, esta parte de la escritura. Dice ahí en el 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ahí es una pregunta retórica. Y le está diciendo que ahí que el Dios de David es el Cristo, es el Mesías. Y David se está dirigiendo a ese Mesías y le dice Señor. Y ahí en ese contexto de entrada empieza el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Es importante siempre ir al contexto para saber hacia dónde vamos. Y luego, ahí en el 23:33, otra vez, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora explico el versículo. Aquí se mencionan varias doctrinas. En este pasaje hay varias doctrinas. La doctrina de la hipocresía. ¿Hay una doctrina de la hipocresía? Hay una doctrina de la hipocresía. Hay otra doctrina, generación perversa. Yo me fui por esa línea. Generación perversa. La doctrina del infierno, que en algún momento ya le hemos explicado. La doctrina de la ira de Dios, esa no le he hablado, pero un día voy a hablar de la ira de Dios. Y la condenación del hombre pecador. Fíjate cuántas doctrinas hay en un solo versículo, depende tú cómo la quieras abordar. ¿Cuál es la condenación para el hombre malvado y perverso? Esta pregunta se contesta quizás de una manera sencilla, pero muy dolorosa. ¿Qué le va a pasar a aquella persona que no acepte a Cristo como Dios, Señor y Salvador? La ira de Dios está sobre él. Fíjate nada más. La maldición de la ley será sobre él. Toda la maldición de la ley. Estará alejado de Dios por siempre todo el resto de la eternidad. Es digno candidato del tormento eterno en el infierno. Irá a un juicio condenatorio y vergonzoso. Todo eso le va a pasar a aquella persona que no acepte a Jesucristo como Mesías. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. No hay dos ni tres salvadores, hay un solo Salvador, Jesucristo. Y no hay otro camino para llegar al Padre, solo Cristo. Mira, 11 puntos. ¿Por qué Jesucristo fue tan duro y tan severo con los escribas, fariseos y saduceos y sacerdotes de su época? Por 11 cosas que vas a aprender hoy. Y quiero que las escuches y que las aprendas. La primera, los escribas y fariseos de la época de Cristo predicaban las escrituras, pero no las obedecían. ¿Qué te parece esto? Mateo 23, 2, 3. Ahí nos vamos a ir expositivamente
explicando la Biblia por sí misma. Mateo 23, 2, 3. ¿Estás ahí? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, obedézcanlos, mas no hagáis conforme a sus obras, mira, porque dicen, ¿y qué? Fíjate nada más, qué vergüenza. Predicaban las escrituras, pero no las obedecían. Ese es un pecado muy grave. Y eran maestros de Biblia. 2. Los escribas y fariseos de la época de Cristo enseñaban doctrinas no bíblicas. Ah, caray. O sea, ¿se salieron de la escritura? Sí, como muchos hacen ahora. Mateo 23, 4, 5. Adelantito. ¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas? A veces nosotros señalamos, pero no nos observamos ni nos vemos en un espejo. Estos hombres eran peores porque son maestros de Biblia y no enseñaban Biblia. ¿Cuántas iglesias actualmente no hay por ahí que hacen exactamente lo mismo? ¿Qué Biblia? ¿O tendrán otra Biblia? Solo la Biblia satánica de Arthur Sandor Lavey, pero no creo que esa Biblia la estén predicando. 3. Los escribas y fariseos de la época de Cristo les gustaba ser vistos por el pueblo y ser alabados. Mira nada más. Ya llegó tal rabino, ya llegó fulano de tal, y hasta le aplaudían, y pase usted, su majestad. Y les gustaba sentarse ahí, cerca del púlpito y cerca de la alabanza y de la adoración. Les gustaba ser vistos por el pueblo y ser alabados. En el 23:5, mira, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. ¿Para qué? Pues para llamar la atención. ¿Y qué ganan con eso? ¿Qué ganan? No pasa de un aplauso, de una fanfarria, de una felicitación, ¿y luego qué? Ahora, esto quieren ellos. Falta ver cómo los ve Dios, cómo ve sus corazones. 4. Los escribas y fariseos de la época les gustaba que los llamasen maestros y que sus títulos sean reconocidos. Hay una palabra muy bonita que es Rabuni, que significa un maestro honorable de las escrituras. Rabuni. A ellos les gustaba que les dijeran Mateo 23, 6, 7, ahí cerquita. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. ¿Cuántas personas que se paran en un púlpito no les gusta recibir esos aplausos y esas fanfarrias? Y hacen a un lado las escrituras y ni las enseñan ni las obedecen, sino que ponen cargas que no son. 5. Los escribas y fariseos de la época fueron, hijo, esto está fuerte, un estorbo para muchos hombres que buscaban a Dios. Híjole, cuando estos hombres ya se pusieron como una barrera entre el pueblo y Dios, esto ya es grave, porque era lo contrario. Ellos eran mediadores entre Dios y los hombres, eran reconciliadores, y no lograron hacer eso. Por eso les dice el Señor, víboras. Por estas razones, ¿tenía razón o no tenía razón el Señor? Pues claro, estaba enojado. Mira allí en el 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Te das cuenta otra vez de esa palabra? Por eso te la dije. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Mira qué. Imagínate nada más que tú llegues allá a la presencia de Dios como líder
y que te diga, a ver, léeme por favor Mateo 23:13, que te diga el Señor, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Mira nada más. Esto está de replay, ¿eh? Y tú podrías decir, ¿cómo es posible? Era posible porque Cristo se los estaba diciendo en su cara. En su cara se los dijo. 6. Los escribas y fariseos de la época de Cristo. Bueno, esto creo que va aumentando de volumen. Eran buitres saqueadores de las viudas. O sea, no se quedaron ahí. Todavía en su maldad y en su corazón perverso y depravado, se convirtieron en buitres. ¿Qué hace un buitre? Un buitre empieza a volar, sale ahí de su unidal, está en una montaña y empieza a volar, y donde ve un cadáver apestoso, empieza a dar vuelta, y espera a que apeste más, porque le gusta la carroña, le gusta lo putrefacto. Ya cuando está en su punto así con el sol africano, dice, no, ahora sí, dice, ya está el menú, y baja, y empieza a comerse todo, hasta se pelean entre ellos. Los escribas y fariseos de la época de Cristo eran buitres saqueadores de las viudas. Y ahora no eran, las viudas no era cualquier mujer. Cuando en el antiguo Israel había una viuda porque ya se quedaba sin esposo y sin hijos. Ya no tenía sustento ni economías. Y entonces Dios en la ley había provisto que se ayudara a la viuda y al huérfano, al necesitado, al menesteroso. Y ellos en vez de hacerlo, cuando había una viuda, llegaban así como buitres, una casa más para saquear, decían. Y si la viuda estaba guapetona, pues a lo mejor hasta cuerpomatic, a ver, para que amarrara más. Y tú dices, no. Sí, yo te digo sí. Yo no lo digo, aquí está. En el 23:14. Hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas. Y como pretexto, o sea, todavía en su hipocresía, hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. No sé, ¿se habrá equivocado el Señor? No lo creo. 7. Los escribas y fariseos de la época de Cristo son pésimos maestros de las Escrituras. Bueno, Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un solo discípulo. Caminaban 100 millas. Y una vez hecho, escucha, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Qué estarán enseñando? ¿Qué les están enseñando? Ay, Señor, ya párale. No, no le voy a parar, dice el Señor. 8. Los escribas y fariseos de la época son ciegos espiritualmente y necios. Qué triste es que tú vayas con un hermano pastor y que tú le digas, hermano pastor, hay formas como puede mejorar el gobierno de la iglesia, cómo puede mejorar usted su predicación, cómo puede mejorar usted sus estudios bíblicos. Yo le puedo ayudar. No, ¿por qué me vas a ayudar? Yo soy infalible, yo estoy bien. Hay gente así, necia, que le estás ofreciendo enseñanza, aprendizaje, corrección, exhortación, y te va a decir, no la necesito. O te va a decir, sí, hermano, ahí luego lo vemos. O te va a decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos bien, aquí en la iglesia hay pilares fuertes, estamos muy bien. ¿Están muy bien? Ciegos espiritualmente y necios. Mateo 23, 16, 22. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguna jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necio y ciego,
Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y fíjense cómo Jesús le agrega algo más. Y el que jura por el cielo, ya ven que hay, juro por el Señor Jesucristo que esto y esto y esto. Oh, cuidado. Mejor jura por tu cabezota. No jures por el cielo ni por el nombre del Señor, porque no sabes lo que estás diciendo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Uy. Los escribas y fariseos de la época de Cristo son ciegos espiritualmente y necios. 9. Los escribas y fariseos de la época no tienen discernimiento espiritual. Esta palabra discernimiento significa distinguir. ¿Qué debes distinguir? Lo falso de lo verdadero, lo sacro de lo profano, lo limpio de lo sucio, la verdad por la mentira. Ayer veíamos altares de muertos, oraciones a los muertos, ofrendas para los muertos, desfiles para los muertos, Muertolandia. Estamos en Muertolandia, les decía yo a mis nietos. ¿En dónde estamos? Estamos en Muertolandia. Todos muertos en pecados y delitos y siguiendo tradiciones de hombres, como lo acabamos de ver. Y la gente lo mismo le da entrar a misa, y lo mismo le da ir a un panteón, y lo mismo le da venir aquí y oír la palabra y dice, yo lo mezclo todo. Y luego se va con un santero y manda a hacer un trabajo y todo le da igual. Pero también los escribas y fariseos de la época de Cristo hacían lo mismo. No tenían discernimiento espiritual. Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, otra vez, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, o sea, hasta lo más mínimo. Yo pago mi diezmo y dejáis lo más importante de la ley. ¿De qué sirve que ofrendes y diezmen? Están diciendo. Pero se olvidan de la justicia y la misericordia de la fe. Justicia, misericordia y la fe. Sin la fe no podemos agradar a Dios. ¿Qué hay de la misericordia? Porque misericordia quiero y no sacrificio. Ayuda a tu prójimo, ámalo. La justicia, te vean o no te vean, tú caminas recto. No necesito que me vean. ¿O necesitas los aplausos como los fariseos? No, no los necesitamos. Pues estos hombres de tiempo de Cristo no tenían ese discernimiento espiritual. 10. Los escribas y fariseos de la época de Cristo estaban podridos espiritualmente y caminaban con una máscara, robando injustamente. Mira, otra vez te lo voy a repetir. Primero, podridos espiritualmente. Luego caminaban con una máscara de santo, pero por dentro eran unos demonios, robando injustamente. Ahí en el 23, 24, 27, ahí encontramos la respuesta. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros, escribas y fariseos, otra vez hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Mira, robo e injusticia. Fariseo ciego, llama directamente, tú fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Dice, no seas tonto. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, otra vez, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Qué pasa? Vamos a un panteón y vemos unas tumbas, bueno, unos son hasta monumentos, y la familia Lizárraga de Sinaloa, y tienen ahí hasta una capilla gigantesca. Y si tú tiras todo eso, por muy bonita que esté, y abres el sepulcro, ¿cómo está? Y nada más al abrir las fetulencias que salen ahí, la podredumbre, nada más lo ves y dices, pues así les habló Jesucristo a estas personas. Pero conocían las escrituras, eran escribas, fariseos, escogidos, judíos, y sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia.
de toda inmundicia. 11. Los escribas y fariseos de la época hacían vanas comparaciones con generaciones anteriores, sintiéndose muy espirituales y obedientes a las escrituras. Es que yo soy muy bueno. No me digas que es muy bueno. Mira, si yo hubiera vivido en la época de Cristo, yo conociéndome, yo hubiera sido de los que estaba hasta adelante y hubiera dicho, crucifíquenlo. Yo, conociendo mi pecaminosidad, mi depravación, yo si hubiera estado delante de Cristo, no hubiera dicho, ay Señor Jesús, que esto y que el otro, nada. Yo hubiera dicho, crucifíquenlo por mi decadencia espiritual. Pero ellos nunca se vieron así. Hacían vanas comparaciones con generaciones anteriores. Mateo 23, 29, 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Y a cuántos profetas mataron? A uno hasta lo cerraron a la mitad. A uno lo mataron hasta de muerte ahí en un calabozo, otros los metieron a los leones a ver si se los comían. ¿Qué respeto les tuvieron? Ningún respeto. Dios puso profetas como mediadores para que cambiaran sus vidas y no les importó a Israel. ¿Qué te parecen estas 11 lecciones de estos maestros de Biblia? Pedro, el apóstol y Bernabé fueron engañados por la hipocresía. Nosotros debemos tener cuidado en no caminar en hipocresía, porque si Pedro y Bernabé pudieron caer, nosotros también podemos caer. A uno les damos una cara, a otro les damos otra cara y otra cara, y nos hacemos como ecuménicos, y aquí decimos una cosa, acá otra, murmuramos y chismeamos. Cuidado, porque Gálatas 2, 11, 13. Gálatas 2, 11, 13. Quiero que imagines la escena. Se encuentran el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Se encuentran. Y estando ahí en una reunión, Pablo empieza a hacer observaciones sin decir nada, hasta que se cansa y se harta de ver lo que está viendo. Y se para y le dice a Pedro en su cara, ¿sabes qué? Eres de condenar. Lo que estás haciendo está mal. Y Pedro agachó la cabeza y se quedó callado. Aceptó el exhorto de Pablo. Hay veces que nosotros cuando somos exhortados, híjole, nos enojamos y hacemos berrinchitos. No, hermano, no hagas berrinche si alguien te exhorta. Dale gracias a Dios que no te puedes ver la espalda. Dale gracias a Dios si alguien va y te dice, hermano, esto no se hace. Tenga cuidado con esto. Gálatas 2, 11, 13. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué es resistir? Pedro, no. Pedro, quieto. Pedro, cálmate, esto no está bien. Porque era de condenar, mira estas palabras, era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era otro pilar de la iglesia, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los que no eran judíos, y en su simulación, y esta palabra es parecida, simulación, un simulacro, participaba también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué te parece? O sea, cuando estaban los judíos, con los judíos. Cuando estaba con los gentiles, con los gentiles. Pero si estaban los dos grupos, no, pues entonces con los judíos para que no me condenen. Entonces, ¿qué haces acepción de personas? ¿Simulas? ¿Eres hipócrita? ¿Haces acepción de personas? Por esa razón, Pablo se enoja y le dice, eres de condenar, hermano. O te corriges o te vas. Porque era Pedro, no era cualquiera. No era cualquiera.
Muchos líderes espirituales de la época de Cristo, ¿qué crees? Se atrevieron a tentar al Señor y lo hicieron de manera hipócrita. Mateo 22, 16, 8, anótala. Te estoy dando ejemplos prácticos. Mateo 22, 16, 18, te lo leo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. ¿Quiénes eran los discípulos de ellos? Los escribas y fariseos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Mira, primero le empezaron a lisonjear. Ay, maestro. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Fíjate, pues lo enseñas. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjate, se estaban predicando ellos mismos. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, fíjate, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Pero primero lo lisonjearon al Señor, quisieron elevarlo, no, esto y lo otro, y luego ¡pum!, le sueltan. Y el Señor les dice: no me tienten, no sean hipócritas. Otra vez esa palabra. Judas el apóstol, traidor e hipócrita, otro ejemplo. Tuvo el privilegio de estar con Jesucristo. Vio las señales, vio los prodigios que hizo el Señor. Él no puede decir: es que, pues no sé, me dijeron. De oídas, él vio señales y prodigios. Pero aún estando ahí, él era el tesorero. Y metía la mano allá a la bolsa y decía: pues hágase tu voluntad, Señor. Ruéganos tu reino. Ojalá tenga una manota. Y agarraba y ¡rum! Para Miguel Velasco Larios. ¿Cuánto hay en la bolsa, Judas? Señor, ahorita hago la contabilidad. Era ladrón. Le robó a Cristo. Le robó a Dios. Le robó a la iglesia. Y todavía traicionó al Señor. Y lo entregó por 30 monedas de plata. Todavía su avaricia era tanta, tanto era su amor al dinero, que lo llevó a la perdición. Pero tuvo la oportunidad. Si él se hubiera arrepentido como Pedro, que lloró amargamente, y no se hubiera ido a colgar, Cristo lo hubiera perdonado. Había posibilidades que le rogara al Señor: Señor, perdóname, era ladrón, era hipócrita. Le hubiera dicho: antes de que cante el gallo me robarás 3 veces. Pues ya te robé muchas veces, Señor. Me hubiera perdonado. Pero Juan 12, 4, 6, anótala. Conocemos ese pasaje. Y dijo uno de sus discípulos: Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Muy espiritual, ¿no? Y el manotas, ¿dónde lo dejaste? No, el manotas está por allá. Ahorita no, ahorita yo soy mi otra cara, soy mi otro yo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y a ver, dile al Señor que no. ¿En qué gastaría Judas su dinero? ¿En qué lo gastaría en esa época? ¿Quién sabe? No tengo idea en qué se gastaría ese dinero. ¿O de qué le servía traer acá? Por decir ahorita, $200,000. ¿Para qué los quieres aquí, $200,000? No me vais a contestar como una allá en Sinaloa, que me dijo: yo compraría 2 trailers de cerveza para invitarle a todo el pueblo. Así me dijo uno. Fíjate nada más. No dijo: ay, voy a donarle a una iglesia para comprar Biblias. No. Voy a comprar 2 trailers de cerveza. Fíjate dónde está la mente. La mente de cada quien. Ah, pero eso sí, me voy a comprar unas botas de piel de cocodrilo. Y me voy a comprar aquí voy a ir a Tasco por un colguije de plata con la imagen de la Santísima Muerte. Para verme con mi tejana, pero chulo ahí me voy a pasear ahí por todo el pueblo con mi trocón, oyendo corridos.
Ese es el sueño dorado. Y tú dices, no. Y ellos dicen, sí, mi gusto es, dicen en Sinaloa. Mi gusto es. Ah, bueno, está bien, dátelo. Era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Y estuvo con Cristo. En la iglesia antigua también había creyentes hipócritas. Romanos 6, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, fíjate el tono, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos. ¿En dónde? En la iglesia. Si tú ves a alguien que está ahí causando tropiezo y divisiones y sabes de él, exhórtalo. En contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate nada más. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No le sirven, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Hay personas así en la iglesia? Sí las hay. En todas las iglesias sí las hay. Cuidado. Cuidémonos, exhortémonos, amémonos, corrijamos nuestra vida. Porque si estos hombres, desde Isaías, desde tiempos de Cristo, y estos pastores, pseudopastores, predicadores, están en los mismos caminos, ¿cuánto más nosotros? No podemos caer. Por eso debemos tener mucho cuidado con esta palabra que es la hipocresía. 5 cosas, 5 consejos que te doy. Ya te expliqué el texto, que es lo principal. Por qué el Señor Jesús estaba enojado con ellos por 11 cosas. Ahora, tú vas a tener 5 cosas que hacer como creyente. La primera, el cristiano debe de guardarse del ecumenismo y de la hipocresía. Ya sabes lo que es la hipocresía, el ecumenismo. El ecumenismo es que lo mismo te puede dar la santería que la Iglesia Católica y que los rosacruces y que los masones y venir aquí. Y tú dices, no, pues estoy súper. ¿Estás súper? No, no estás súper. Estás perdido. No puedes ser ecuménico, no puedes empatar con todos. Con el único que tienes que empatar es con Cristo y con su palabra, nada más. Lucas 12:1. En esto, juntándose por millares, la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Aún ustedes tengan cuidado, les dice a sus apóstoles. Y ya vimos lo que pasó con Pedro, que lo tuvo que exhortar Pablo, porque era de condenar. Lo acabamos de ver en el contexto. 2, otro consejo. Tenemos un solo Padre, creador de todas las cosas. Mateo 23:9, que dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí la palabra Padre es aplicada como creador. Por eso es que da esa connotación. Aquí hay algunos puntos en donde aquellas personas que nos hablaron por primera vez del Evangelio fueron nuestros predicadores, los que nos reconciliaron con Dios. Entonces, una cosa es Padre Creador y otra cosa es aquella persona que nos habló por primera vez de la palabra, que nos engendró en Cristo. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahí Mateo 23:9 dice, uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay que ubicar, Dios es uno, es inmutable, es perfecto, es santo, omnipotente, omnisciente, omnipresente. 3. Una característica de las falsas religiones es la hipocresía. ¿Quieres ver el distintivo de una falsa religión? Ve la hipocresía de sus líderes. Y por consiguiente, la hipocresía de muchos de sus seguidores. Porque si un líder se maneja de manera hipócrita, contamina a toda la iglesia, porque como está el líder, está el pueblo. Y significa caminar en traición, caminar en engaño, caminar en falsa prosperidad humana
Y de esto hay que cuidarse porque estas personas así caminan. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta es la apostasía. O sea, están en la iglesia, conocen los preceptos y los estatutos, se salen de ella y atacan a Cristo y atacan a su iglesia. Esa es la apostasía. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuidado. Mira, yo he conocido a gente que está en iglesias de sana doctrina, pero cuando lo exhortan o cuando lo quieren corregir, ay, pues yo ya me voy. Es muy delicadito el hermano. Ay, yo ya me voy porque es que me hablaron muy fuerte. Y se va a sentar a la iglesia católica. Se siente y se acomoda y dice, ay, bienvenido sea. Llegué a mi casa, aquí no me dicen nada, aquí nada más párate, siéntate y besito la bendición. No pasa nada. Y están felices. Y acá donde se te está corrigiendo, no, son malos los hermanos. No me quieren, me hablaron muy fuerte. Bueno, ¿quieres que te hable fuerte yo aquí o que te hablen allá en el día del juicio? ¿Dónde quieres que te hablen fuerte? Porque de que te van a hablar fuerte, te van a hablar fuerte. Ahorita ya los tiempos no están como para decir, ay, pobrecito, ¿qué va a sentir? ¿Qué va a hacer? Pues si no estamos bien y alguien nos corrige, gracias Dios. Gracias. Qué bueno, porque no me quiero ir al infierno. O a menos de que alces la mano y digas, yo sí quiero irme al infierno. Yo creo que nadie quiere irse al infierno. Todos queremos salvación en Cristo Jesús. 4. Ciertamente Dios en el mundo ha mandado pastores para su iglesia. Y la Biblia dice, sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por las almas de ustedes. Pero tenemos un solo maestro, a Jesús el Cristo. Eso también es importante. Mateo 23:8. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, ¿verdad? Porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esta es la perspectiva que debemos de tener. Los pastores guían, los pastores orientan, pero no somos dueños de las iglesias, ¿eh? No somos dueños de la... ¿Quién compró la iglesia con su sangre? A ver, díganme. Cristo. Ay, es que es mi iglesia. No, no es tu iglesia, pastor. Estás equivocado. La iglesia es de Cristo. Ay, pero es que yo compré el edificio. ¿El edificio? Llévatelo si quieres. No me interesa. Las ovejas. Nosotros nos vemos aquí todos los días. O a veces 2 veces por semana, a veces 3. Y nos vemos así como estamos. Unos somos morenos, unos somos güeritos, somos negritos, unos somos gorditos, otros somos flaquitos, bajitos y altos. Nuestro tono de voz, nuestra forma de caminar y etcétera. Y a veces tenemos prejuicios porque vemos a las personas. Pero no debemos vernos así. Debemos de vernos, cada quien tiene un alma única en este mundo. No hay dos como tú. Ni habrá ni existirá. Tú eres único en este universo. Y Dios te ama de manera personal. Y lo que ama Cristo es tu espíritu, que es eterno. Porque cuando resucites vas a tener un cuerpo espiritual que vas a tener la capacidad de ver a Dios cara a cara y no vas a morir. Cuando nos veamos así en las iglesias, nos vamos a ver diferentes. Ay, ahí viene el negro. No, 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 no es el negro. Es tu hermano en la fe, que un día va a ser glorificado con Cristo. Y entonces tu enfoque debe de cambiar. No somos iguales. Tenemos un distintivo. Pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Somos hermanos en Cristo Jesús. Nos debemos realmente amar. Ay, señores, que me cuesta trabajo. Pídele al Espíritu Santo que ames a los hermanos. Quiérelos. Ora por ellos. Porque van a estar el resto de la eternidad contigo. Entonces, ¿tu perspectiva debe cambiar? Debe cambiar totalmente. Si tú le haces más caso, decía yo en el estudio de ayer,
Te vas corriendo con tu familia incrédula que no te apoya, en Cristo no te apoya en nada. Pero sales corriendo de aquí con tu familia incrédula. ¿Para qué? Dime para qué. Mejor con los que vas a estar eternamente. Hay veces que ya te insultan, se burlan del Señor, te dicen aleluyo. ¿Y qué te han dado una Biblia acaso? ¿Te han dado un consejo bíblico? ¿Te han dicho, ay, voy a ir a tu iglesia para apoyarte? Jamás te lo van a decir porque no quiere nada con Cristo. Ah, pero eso sí, tú sí. Todo para allá. ¿Y aquí qué? ¿Migajas? No. Aquí estamos en Cristo. En Cristo, eso es diferente. 5 y última. Se nos ordena caminar en total humildad hacia Cristo, las Escrituras y de los hermanos en la fe. Al contrario, no solamente debes amarlos, sino que debes servirlos. Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuándo voy a visitarte a tu casa? No, es que no quiero que veas mi casa. ¿Y por qué? ¿Qué hay en tu casa o qué? ¿Tienes oro, plata, piedras preciosas o qué? ¿Por qué no quieres que vaya a tu casa? Ay, pues es que me da vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿Por qué o cómo? ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia. Debemos caminar en total humildad hacia Cristo, hacia las Escrituras y de los hermanos en la fe. Filipenses 2:3 y última. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no te pelees ni te quieras poner encima de otro hermano que tú eres mejor. No hagas nada de eso. Antes bien con humildad. Sirve a los hermanos. Y fíjate cómo los sirves. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo estoy aquí para servirlos. Soy su pastor, pero estoy para servirlos. Yo solamente me dedico a estudiar. Gracias a Dios doy hasta 4 o 5 estudios bíblicos a la semana, por si no lo saben. Y todavía el Señor me permite subir devocionales ahí en la página. Todo el día estoy estudiando de 6 a 7 horas. Y esperé mi jubilación para servir al Señor. No con palabras, con una realidad. Nada más estoy para eso. Amén, hermanos. Deberían ponerse felices de que tienen un pastor de tiempo completo y de que quiero su verdadero bien. Quiero su verdadero bien. No quiero que nadie se pierda. Quiero que todos vayamos juntos a la estatura de varón perfecto, que seamos una iglesia ejemplar. No como estos que acabamos de ver. Conocen las Escrituras. Que Dios les bendiga.